saludo cordial, queridos amigos, hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra del domingo 13º del tiempo ordinario. Seguimos avanzando en la dinámica de este tiempo litúrgico y continuamos en este mes de junio, mes dedicado a las comunidades eclesiales de base y al Sagrado Corazón de Jesús. La palabra de este domingo se nos presenta desde el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Es la imagen, la escena de Jesús en la tempestad, calmando la tempestad. Es un evangelio que particularmente nos puede hacer recordar quizás uno de los momentos históricos de la humanidad misma, como fue la pandemia. Y es una escena que justamente fue utilizada para la reflexión del Papa Francisco hace unos años. Hoy, gracias a Dios, en condiciones distintas, y en medio de estos recuerdos que nos tienen que hacer seguir caminando y esperanzados en el Señor, nos disponemos a encontrarnos con su palabra. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un canto y escuchar el Evangelio que se nos propone en esta ocasión y venimos a esta reflexión en el encuentro con la palabra? Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó escuchó mi clamor y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y creerán en Él, y en Jesús confiarán. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí
sin cesar. Qué grande es nuestro Dios. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento, y dijo a las aguas: ¡Silencio! ¡A callar! Y el viento se calmó, y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Primero, queridos hermanos, en la reflexión tenemos que iniciar por algunos elementos que forman como componentes este evangelio. El mar, el signo del terror, del temor de los judíos, donde se encontraban las criaturas más temibles. El mar, símbolo del mal. El mar que también será vencido por Jesús. Así como lo hizo Yahvé cuando aquel mar rojo fue partido para dejar pasar al pueblo de Israel. Recordemos que Marcos es el evangelio que nos permite ir caminando para descubrir quién es este Jesús del que se habla. Es un evangelio muy carismático y está llamado secreto mesiánico. Por eso, preguntas sobre quién es este Jesús son muy recurrentes, como lo es este evangelio. Jesús, ¿quién es? Esto es lo que quiere responder el evangelio de Marcos en todo este camino discipular. Por eso al final del evangelio aquellos dicen: ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedece? Nosotros, por supuesto, sabemos quién es Jesús, pero en este caminar discipular, en este itinerario carismático, el evangelio de Marcos nos permite ir trazando este camino hacia la cruz para saber quién es ese hombre al que llaman Jesús. Tenemos que decir algunos detalles interesantes. Jesús, en este episodio del Evangelio, ya ha hecho algunas curaciones.
algunos signos. Por ende, aquellos discípulos, en medio de lo que han visto, aún no saben comprender lo que significa su presencia. El Evangelio dice que Jesús dormía y que en medio de ese dormir desataba la tormenta, pero aquellos discípulos no entendían lo que significaba su presencia. Hay una gran dificultad de los discípulos de confiar y de una fe que se tambalea en la dificultad. Sencillamente no sabían quién era Jesús todavía, en medio de haber visto algunos signos. Y es curioso a la hora de preparar esto, que se habla de que el que dormía no era Jesús. No era Jesús el que dormía, era el corazón de aquellos hombres, el que estaba dormido por la dificultad, agobiado por la tormenta, agobiado por el temor. Verdaderamente aquellos corazones estaban dormidos, porque no entendían que aquel Jesús que estaba en la barca era el Mesías. No más que decir que lo que el Evangelio nos cuenta, despiertan a Jesús y Jesús se levanta, reprende, hace callar y la tormenta se apacigua. ¿Y qué podríamos decir? Nosotros como seres humanos experimentamos siempre el miedo, sobre todo cuando nos enfrentamos a experiencias que no conocemos. Y está el miedo que nos impulsa o el miedo que nos paraliza. Está el miedo que nos hace sacar lo mejor de nosotros o el miedo que nos hace dudar hasta de nosotros mismos. Y ante esta experiencia de miedo, también la experiencia de la duda, la experiencia de la desconfianza, tantas otras experiencias pueden aparecer. De frente a mi fe, ¿será acaso que mi fe se tambalea como la fe de aquellos discípulos en medio de la tormenta? ¿Será que mi fe todavía no ha comprendido quién es Jesús, el que camina a mi lado, el que está conmigo en el día a día? Y mi fe todavía se basa en signos externos, o es una fe que está muy bien en momentos de bonanza, en momentos de alegría, pero a la mínima se cae, a la mínima se tambalea. Tenemos que preguntarnos eso a la luz de esta reflexión de la palabra que eso nos ofrece para este domingo, queridos amigos. Otro elemento que podríamos citar, recuerden ustedes que también el signo de la barca representa la iglesia. Y en la iglesia está Cristo, en la iglesia está el Señor, y el Señor nos lleva en el camino. Por supuesto que la iglesia enfrenta dificultades, por supuesto que la iglesia enfrenta situaciones en las que la misma humanidad, la misma concepción antropológica del hombre, las ideologías, quieren ponerla a tambalear. Incluso internamente la iglesia ha tenido que sufrir de diversas maneras y tambalea como esa barca en la tormenta. Pero en ella está el Señor, en la iglesia está el Señor. Y también nosotros, cristianos, católicos, hijos de esta iglesia, tenemos que tener esa concepción clara de que en nosotros nos dirige el Señor. En medio de las dificultades, delante de nosotros va el Señor. Y la pregunta para cerrar, queridos amigos, no tiene que ser otra sino mi experiencia de vida, en la que cotidianamente me pongo en las manos del Señor, con una fe convencida, fortalecida, o con una fe que espera la mínima situación para tambalear. Es un evangelio que sin duda alguna nos puede dejar muchas reflexiones. Nos puede dejar muchas incógnitas para reflexionar en medio de nuestra vida. Y reconocer que en medio de las distintas situaciones, el Señor va con nosotros,
aunque muchas veces creamos que guarda silencio, aunque en muchas ocasiones creamos que duerme, aunque en muchas ocasiones creamos que el Señor ignora mi petición, el Señor está ahí, está con nosotros en el camino. Incluso la reflexión podríamos todavía alargarla más si tuviéramos que hablar acerca del silencio de Dios. En este año de la oración, el Papa nos ha dicho que la oración es el diálogo de amor del corazón del hombre que se dirige a la inmensidad del corazón de Dios. Es el puente que une el cielo y la tierra. Es una experiencia vital. Tiene que ser una experiencia implícita en cada una de mis actividades. La oración nos alimenta, nos fortalece y acrecienta nuestra fe. Los sacramentos fortalecen nuestra experiencia de fe. Por eso, queridos amigos, la gran pregunta hoy es, como ya lo hemos dicho, ¿cómo está mi corazón? En la barca de mi vida, en la barca de mi existencia, ¿dónde está Jesús? Confío en Jesús en medio de las dificultades. Me pongo alerta, me pongo fuerte ante los momentos de dificultad para tomar el timón, pero confiando en que el Señor va conmigo. Aquellos discípulos en la dificultad trataban de mantener la barca y era difícil. Y era una situación de peligro y sin embargo aquellos hombres trataban de sostener la barca. Y aquí viene también la importancia, queridos amigos, del esfuerzo cotidiano, de tomar el timón de nuestra vida confiando en el Señor, de esforzarnos, de perseverar, de ser resilientes ante las dificultades, pero confiados en Él, confiados en el Señor, y dispuestos a ponernos y a colocarnos en su voluntad, como lo hizo María, como lo hicieron tantos santos en la experiencia de vida de la Iglesia, que a través de los siglos nos sigue hablando de tantos y tantos que se dejaron llevar por la voluntad de Dios. Esta palabra con la que nos encontramos este domingo, sin duda alguna, queridos amigos, más que un milagro al que debemos prestar atención, debe suscitarnos. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es para mí este Jesús que hasta el viento y el mar le obedece? Nos encontramos la próxima semana, queridos amigos. Que el Señor nos acompañe hoy y siempre. Y María, Nuestra Señora del Pilar, interceda por nosotros.